Estudio panorámico de la Biblia, Primera de Tesalonicenses. Nombre del libro en castellano, Primera Epístola del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses. ¿Alguna vez has deseado tener un poco más de tiempo para pasarla con alguien? ¿No pudiste decir todo lo que querías y ya era tiempo de partir? Pablo experimentó esto con frecuencia durante sus viajes. A veces no se quedó todo el tiempo que quería y se vio forzado a abandonar la ciudad debido a los disturbios y persecuciones en su contra. Esto ocurrió con los tesalonicenses. Salió intempestivamente y no dijo lo que quería. Pablo quería que estuvieran listos para cuando Jesús regrese por ellos. Estas dos cartas son únicas entre las epístolas de Pablo. Fueron las primeras que escribió años 50 después de Cristo, a una iglesia que apenas había fundado y a la que tenía muchas cosas que decir. Pablo llegó a Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Ni bien dejó Filipos, venía con él Silvano, Timoteo se les unió en Listra y Lucas en Troas. Lucas quedó en Filipos, ni bien Pablo fue liberado de la cárcel y llegó a Tesalónica, acompañado de Silvano y Timoteo. Tesalónica era el pueblo de la provincia romana de Macedonia, con 10,000 habitantes y quedaba sobre la famosa Vía Ignacia. Pablo enseñó en la sinagoga y luego a los gentiles con quienes tuvo un éxito sorprendente. Esto hizo que los judíos organizaran un alboroto contra ellos. Pablo se vio forzado a huir hacia Berea. Los judíos armaron otro alboroto y tuvo que salir con rumbo a Atenas y finalmente arribó al puerto de Corinto, en Acaya. Pablo les escribe desde Corinto. Como pastor preocupado por su rebaño, envía a Timoteo, quien viaja entre Corinto y Tesalónica, llevando las cartas y trayendo noticias del estado de los hermanos allá. Pablo les habló de la resurrección futura y el rapto. Esto levantó muchas preguntas. Divisiones de Primera de Tesalonicenses, 2 divisiones. Eventos actuales, capítulo 1 al 3. Eventos futuros, capítulos 4 y 5. Eventos actuales, capítulo 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios el Padre y en el Señor Jesucristo reciban ustedes gracia y paz. Primera de Tesalonicenses 1:9. El Padre y Jesús están unidos por la conjunción y lo que habla de igualdad. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 10. A pesar de la oposición han permanecido fieles a Jesús. Pablo resalta su obra de fe, amor y tolerancia. Los tesalonicenses experimentaron sufrimientos por causa de su fe en Jesús. Pablo escribió a Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Hoy se promete a la gente bendiciones materiales y prosperidad económica al venir a Jesús. La Biblia no enseña esto. Por lo que vivieron, se había convertido en un ejemplo para las otras iglesias. Como se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Debido a que huyó de Tesalónica, tenía que dejar en claro que no huyó porque hizo algo incorrecto, sino por la persecución. Sufrió la cárcel en Filipos. Los tesalonicenses podían testificar de que no lo movió ningún interés egoísta. Les llevaron el evangelio y trabajaron con sus manos para no ser una carga a la iglesia recién establecida. Primera de Tesalonicenses 2:9. Es por eso que Pablo los llama a andar como es digno de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:12. Evalúen las conductas. ¿El pastor busca realmente lo mejor para las ovejas o solo busca su beneficio? Los hechos hablan más que las palabras. ¿Se preocupa por alimentarlas o solo busca tomar ventaja? Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 16. Cuando recibieron la palabra de Dios que les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2, 13. La palabra de Dios obra en los que creen. Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 20.
Pablo quería estar con ellos, eran su esperanza, alegría y corona de gozo. El enemigo había impedido que regrese de vuelta. Pablo sabía que estaban en las manos del Señor, que su fe era sincera y que iban a ver a Jesús en su venida. Esto dio alegría a Pablo. Primera de Tesalonicenses 3:1 al 10. De Atenas, Pablo pasó a Corinto y desde allí envió a Timoteo para que los ministre y anime en la fe. Timoteo volvió trayendo buenas noticias de cómo los tesalonicenses habían perseverado en la fe a pesar de la oposición. Primera de Tesalonicenses 3:11 al 13. Pablo oró por ellos, para que abunden en amor, santidad y puedan estar delante de Dios y ver al Señor Jesús. Con esto en mente, Pablo se sumerge en la última parte de su carta. Su oración es una guía, pues necesitaban vivir una vida santa porque pronto verían a Dios. Eventos futuros, capítulos 4 y 5. Primera de Tesalonicenses 4:1 al 8. Pablo los instó a vivir en pureza. Les rogamos y animamos en el Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:1. Debían caminar agradando a Dios, que era lo que Pablo les había enseñado cuando estuvo con ellos. Tesalónica era una gran ciudad y estaban rodeados de todo tipo de tentaciones. Antes vivieron como paganos en todo tipo de lujuria, pero ya no más. Ahora, como pueblo de Dios, debían vivir en santidad y huir de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4:3. Estate atento, Dios nos ha llamado a la pureza y aquí su voluntad es bastante clara. Sé consciente de las tentaciones que te rodean y huye de ellas. Si tu debilidad no es la inmoralidad sexual, la voluntad de Dios siga siendo tu santificación. No puedes crecer en santidad si estás cayendo en los pecados de siempre. Primera de Tesalonicenses 4:9 al 12. Pablo los anima a demostrar el amor de Cristo unos a otros y les recuerda que deben de trabajar honradamente para suplir la necesidad de los suyos y así dar un buen testimonio al mundo. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. La razón para la pureza personal y el amor fraternal es porque Jesús viene pronto y mientras tengamos oportunidad debemos de vivir para Él. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Pablo no quiere que la iglesia ignore el hecho de que Jesús viene pronto. Lo ha dicho a lo largo de la carta. Primera de Tesalonicenses 1:10, 2:19 y 3:13. Ahora escribe sobre esto. ¿Cómo será la venida de Jesús? ¿Qué involucra? Algunos en Tesalónica habían perdido seres queridos. Les preocupaba que cuando Cristo regrese no los encontraría y se perderían para siempre. Pablo les asegura que todos los que están en Cristo lo verán. Ya sea que mueran antes o vivan hasta su regreso, todos los creyentes vamos a verlo con nuestros propios ojos. Es con esto en mente que Pablo escribe uno de los pasajes más impresionantes de las Escrituras respecto al rapto. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta el Señor, vengan, no nos adelantaremos a los que murieron. Primera de Tesalonicenses 4:15. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 3:16 al 18. La Biblia enseña tres cosas, sin importar la posición escatológica que tengas. 1. Jesús va a volver por su iglesia. 2. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. 3. Los que vivamos seremos levantados para encontrar a Jesús en el aire. La Biblia enseña de otro evento distinto, cuando Jesús regrese a la tierra para poner fin al periodo de la tribulación. La resurrección de los santos con el rapto de la iglesia es un evento independiente y distinto de la segunda venida de Jesús. El asunto principal para Pablo era que los tesalonicenses tengan esperanza aún en la muerte.
porque tendrían la seguridad de ver al Señor, ya sea muertos o vivos. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Pablo sabía que Jesús podía llegar en cualquier momento, como ladrón en la noche. Por eso los cristianos tenemos que estar siempre listos. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 22. Pablo pasa a dar una serie de exhortaciones prácticas. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 22. Debemos poner estas cosas en práctica. El cristianismo es para vivirlo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 28. Pablo termina con una oración donde pide bendiciones para ellos. A lo largo de la carta los llamó a la santidad, pidió que sean encontrados irreprochables a la venida de Jesús. Sea lo que sea que hagamos por Cristo, hazlo con el poder del Espíritu Santo. Si dependiera de nosotros estaríamos perdidos, pero fiel es Dios y Él hará su obra en nosotros. Qué importante es darse cuenta de que un día vamos a ver a Jesús y lo veremos pronto, ya sea por muerte o por el rapto. Cada uno de nosotros un día verá al Señor Jesús. ¿Cómo nos encontrará? ¿Estaremos listos para encontrarnos con Él? Jesús podría volver en cualquier momento, pero si no lo hiciera, no tenemos garantizado otro día más de vida. Si Jesús te llamara esta noche a casa, ¿cómo te encontraría? Se nos ha dado una vida limitada para vivir para el Señor. El tiempo es el límite. ¿Cómo estás usando el tiempo para el Señor? ¿Estás desperdiciando tu vida? Que Dios nos ayude a valorar el tiempo y podamos ser buenos administradores. Hoy puedes decidir vivir para el Señor y entregarle tu vida. Ven y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén.